Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el avance. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos. Bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura formada entre dos líneas o dos segmentos, como podemos observar aquí. Tenemos el primer segmento, AC, un segundo segmento, AB. Ambos tienen un extremo común, en este caso es el extremo A. Y esta apertura de aquí se la conoce como ángulo, en este caso denominado ángulo alfa. ¿Qué nombres puede tener este, este ángulo? Puede tomar la siguiente denominación, ¿no? Primero podría ser los nombres de los vértices, en este caso C, A y B, donde la letra que tiene el vértice común va al medio, ¿no? Como este caso de acá. Sería el ángulo CAB. Otra forma es colocarle una letra griega en la apertura, como el caso de aquí que le hemos puesto alfa. Y la otra es sencillamente la letra en el vértice a la cual pertenece la apertura, ¿no? O ángulo. Cualquiera de esas tres formas nos sirve para representar un ángulo en un vértice. Medida de los ángulos. Un ángulo se puede medir en grados sexagesimales o radianes, ¿no? En esas dos formas se miden los grados. Veamos qué son los grados sexagesimales. Los grados sexagesimales son, o mejor dicho, provienen de un círculo dividido en 360 partes iguales, ¿no? Y dice que todos los vértices que tiene estas 360 partes son aquí al centro, ¿no? Entonces, una porción de esas 360 de cada circunferencia se dice que es un grado, ¿de acuerdo? Cada división de esta circunferencia la denominamos como un grado. Si quisiera más grados, serían más porciones de la división. Ahora, cada uno de estos grados sexagesimales está dividido en 60 partes iguales, a las cuales denominamos minutos. Y cada minuto está dividido en 60 partes iguales, denominadas segundos, ¿no? La notación del grado sería con un circulito, como se muestra aquí en la figura. La denominación del minuto sería con un apóstrofe, uno con un apóstrofe, o en algunos casos uno prima. Y el grado de segundos sería con dos, ¿no? En este caso de acá podemos observar 60 segundos, un minuto, un grado, 60 minutos. Ahora, en el sistema radiántico, que es otro sistema que se utiliza para la medición de los ángulos, su unidad se llama radián, ¿ya? Radián o radianes. Donde un radián es el ángulo de un arco cuyos lados tienen la misma longitud. ¿Qué quiero decir? Que podemos observar dicho arco, ¿no?
una porción de una circunferencia de radio R, obviamente radio R, donde para que esto sea un radián, estas longitudes, es decir, este radio con este radio, obviamente son iguales, pero este arco de acá, este espacio que estoy representando de rojo, tiene la misma longitud que ambos segmentos que forman este vértice, ¿no? Y a eso se denomina un radián. Una porción, pensemos que es como una porción de pizza, ¿no? La pizza redonda, donde esta porción tiene las mismas dimensiones, radios iguales, y aquí la longitud del borde de esta curva, de este arco, también mide R, ¿no? Y ahí se forma un grado en radianes, o un radián. Bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es una semirrecta que divide un ángulo en dos porciones iguales, en dos ángulos iguales. Por ejemplo, acá, la bisectriz de este ángulo, suponiendo que el ángulo es alfa, la bisectriz sería esta recta de acá, que divide el ángulo en alfa medios, ¿no? Si esto midiera alfa. En este caso me indica que este ángulo es alfa y este ángulo es alfa. Por lo tanto, el ángulo de aquí sería 2 veces alfa. Veamos ahora la clasificación de los ángulos, ¿no? Los ángulos se clasifican, inciso A dice, por su medida angular, es decir, según los grados que mide. Un ángulo llano
Ok, ok. Continuamos. Bueno, estábamos diciendo que la clasificación de ángulos según sus medidas tenemos los siguientes. Tenemos lo que es un ángulo llano, que es aquel formado por dos semirrectas opuestas, como se puede ver acá. Una recta y otra recta que son opuestas. Están sobre una misma línea y la amplitud del ángulo es justamente media circunferencia, es decir, 180 grados, ¿no? Un ángulo recto, que es lo que tenemos aquí. Es un cuarto de circunferencia. Tiene la característica de que ambas rectas que lo forman son perpendiculares, ambos lados. Y el ángulo que se mide es 90 grados. Un ángulo obtuso, que son ángulos cuya amplitud va desde los 90 hasta los 180, ¿no? Excluido ambos extremos. Un ángulo agudo es todo ángulo que su amplitud es menor a los 90 grados. Un ángulo cóncavo son aquellos ángulos mayores a 180 y menores a 360. Un ángulo convexo son aquellos que van desde los 0 grados hasta los 180. Mayor que 0, menor que 180. Veamos otro tipo de ángulos complementarios.
cuya suma de ambos ángulos es igual a 90, ¿no? Un ángulo es complementario al otro si al sumarse nos da un ángulo recto, ¿no? 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados me dan 180, ¿no? Y se dice que un ángulo es suplemento del otro, como pueden observar en la figura. Tercera clasificación, por la posición de sus lados, se dice que dos ángulos son consecutivos si tienen un lado en común, ¿no? Que separe a los otros dos ángulos. Dice varios ángulos son consecutivos si cada uno es consecutivo del siguiente. En este caso, tenemos dos ángulos consecutivos, alfa y beta. Comparten este lado y lo mismo acá. Alguno de los teoremas dice los ángulos consecutivos formados a un lado de una recta forman 180 grados. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos los siguientes ángulos, todos de una misma recta, los ángulos que se forman, todos estos de acá, deberían sumar 180, ¿no? Eso nos dice el teorema. Ahora, cuando los ángulos, la suma de los ángulos consecutivos de un punto o alrededor de un punto es igual a 360. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo tengo un punto del cual salen los ángulos que queremos medir, por ejemplo así, todos esos ángulos que están ahí deben sumar 360 grados. Estos de aquí sumaban 180, que es sobre una misma recta, y si es sobre un punto, como el caso de acá, la suma de todos esos ángulos da 360. Ángulos adyacentes, dice que dos ángulos son adyacentes cuando tienen lados en común y sus otros lados son opuestos. Aquí se puede observar eso. Los lados opuestos vendrían a ser estos de acá. Estas rectas que estoy repintando de azul son opuestas ambas, la una de la otra, pero comparten esta recta roja. Y esa es su recta común o su lado común. Entonces, los ángulos formados aquí y acá se dice que son adyacentes. ¿De acuerdo? Y estos son ángulos suplementarios, ¿no? No complementarios, suplementarios, porque suman 180 grados. ¿De acuerdo? Esa era la denominación. Suplementarios, está por acá. Sí, ángulos suplementarios, los que sumados valen 180. Aquí hay un pequeño error en el texto. Estábamos acá, ¿no? Ángulos adyacentes. Al ser esto una recta, igual con el teorema anterior, ¿no? Si están los ángulos sobre una misma recta, los vértices que queremos medir deberían sumar 180, ¿no? Y aquí tenemos una recta y dos ángulos. Es suplementario, no complementario. Ángulos opuestos, se dice que dos ángulos opuestos si el vértice
que tiene ambos de sus lados son opuestos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Son vértices opuestos. Por ejemplo, acá. Con amarillo. Esta recta de acá es opuesta a esta recta de acá. Esta recta de acá es opuesta a esta recta de acá. Entonces, estos vértices son opuestos. Por lo cual, ambos ángulos son opuestos. ¿De acuerdo? Y al ser opuestos, sus ángulos son iguales. Lo mismo con este espacio de acá. Este vértice con este otro vértice son opuestos. Sus ángulos también son opuestos y son iguales. ¿Listo? Esa es la definición de ángulos opuestos. Ángulo central es aquel ángulo que se forma por dos radios y el punto donde estos radios se encuentran, el vértice dice coincide con el centro de la circunferencia, ¿no? Pueden observar acá que esto se encuentra en el centro y de ahí salen los dos radios. Eso es un ángulo central. Un ángulo inscrito es aquel que tiene el vértice en la superficie, o bueno, en el borde de algún lado, bueno, tiene el vértice en el borde de la circunferencia. Y sus lados están en el interior de dicha circunferencia, ¿no? Por ejemplo, yo podría sacar otro ángulo inscrito en este círculo y se puede formar de esta forma. Ese ángulo de ahí sería un ángulo beta. Y ese ángulo también está inscrito en dicha circunferencia. Ángulo positivo son aquellos que medimos en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Sentido contrario a las agujas del reloj. Si nosotros observamos el reloj mide, bueno, estamos acostumbrados a que gire en ese sentido, ¿no? Si un ángulo se mide en sentido contrario, se dice que es positivo, y si se mide en sentido de las manecillas del reloj, se dice que es ángulo negativo. ¿De acuerdo? Vemos esto de aquí, el ángulo formado por dos rectas paralelas y una recta secante. Aquí las rectas paralelas serían estas de aquí. L1 y L2 son rectas paralelas. L3 es una recta secante, es decir, que corta ambas líneas paralelas. ¿De acuerdo? Veamos qué ángulos se forman. Tenemos los ángulos internos que se encuentran dentro de ambas rectas. Son esos de ahí. Los ángulos externos serían AB y HG. Los ángulos alternos internos, que son ángulos internos situados a distintos lados de la recta secante, quiere decir que son C y E, D y F, de los cuales nos dice que no son adyacentes, pero sus ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Ángulos iguales. Los ángulos alternos y externos son los ángulos externos situados a distintos lados de las secantes y no adyacentes. Es decir, este es un ángulo externo, con este otro lado son alternos externos, lo mismo con B y con H. También tienen la misma apertura, por eso son iguales. Dice, ángulos correspondientes son dos ángulos, uno interno y el otro externo, situados
al mismo lado de las secantes y no adyacentes. En este caso serían uno interno, otro externo, situados al mismo lado de la secante, ¿no? Aquí también hay otro ejemplo, uno interno, otro externo, ambos situados al mismo lado de la secante. Tenemos otro caso también, dice, ambos ángulos colaterales internos, que son ángulos internos situados al mismo lado de la secante. En este caso serían estos dos de acá o estos dos de aquí. Y la suma de ambos me da 180 en cada caso. ¿De acuerdo? Algunos de los ángulos que emergen de dos líneas paralelas y una línea secante. Ángulos con lados paralelos o perpendiculares. Siguiente teorema dice, dos ángulos, ya sean obtusos o agudos, que tienen sus lados respectivamente paralelos entre sí, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Acá observamos que L1, o mejor dicho, L y L' son paralelos. K y K' son paralelos, ¿no? Y pueden observar de que tal vez sus longitudes son distintas, pero el teorema me dice que si ambos son paralelos entre sí, sus ángulos también son iguales. Este ángulo formado acá es el mismo que está formado aquí. Lo mismo acá, ¿no? Incluso aquí no importa el sentido de la recta, ¿no? Pueden observar que L y L' son paralelos, K y K' son paralelos, y el ángulo formado, pues también será el mismo ángulo. Lo mismo pasa con ángulos, tanto con ángulos agudos como con ángulos obtusos. ¿De acuerdo? Paralelo, 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 ángulos iguales. Paralelo, 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 ven, o bueno, observan de que el sentido de L' en este caso es contrario al de L, pero son paralelos, ¿no? Si son paralelos, los ángulos también son iguales. Siguiente teorema nos dice, si dos ángulos, un ángulo agudo y otro obtuso, en este caso necesitamos un ángulo que tenga, o sea, menor a 90 grados, mejor dicho, y un ángulo que sea mayor a 90 grados, ¿no? Tenemos alfa y beta, un ángulo agudo y otro ángulo obtuso. Dice que si tienen sus lados respectivamente paralelos, observamos que son paralelos, se dice que son suplementarios. ¿Qué es suplementario? La suma de dichos ángulos es 180. Y es como si yo trasladara, en realidad, esta figura, como es paralelo, lo muevo y me va a quedar algo así, ¿no? Si yo trasladara este ángulo acá, obviamente un poco más pequeño, observarán que el ángulo que se forma, pues, corresponde a los 180 grados, ¿no? Trasladando esto acá. Tercer teorema dice, dos ángulos obtusos o agudos que tienen sus lados respectivamente, aquí es perpendiculares, son iguales entre sí, ¿de acuerdo? Aquí no es igual, es perpendiculares. Tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Eso me indica esta figura de acá. Esa T invertida es que son perpendiculares. Nos dice que esos ángulos son
son iguales. ¿Y cómo se interpreta esto? Sencillo. Recuerden que cuando una recta es perpendicular a otra, se forma una línea recta, ¿no? Perdón, se forma un ángulo recto. Imaginariamente aquí hay un rombo alto. Voy a trabajar con esto de acá. Se supone que estos, al ser paralelos, acá se forma un ángulo recto. Entonces, lo que se está haciendo es cambiar de cuadrante, por así decirlo, en el círculo. Por lo tanto, al ser esta línea perpendicular y esta de aquí también ser perpendicular a esta, el giro que se hace es como un cambio de cuadrante de este ángulo beta a este ángulo alfa. Por lo tanto, mantienen una misma apertura. Lo único que se está haciendo, para verlo más sencillo, es que estoy rotando este ángulo, lo estoy rotando, o mejor dicho, este vértice, se lo está rotando 90 grados, al ser perpendicular ambas. ¿De acuerdo? Y el ángulo o la apertura se mantiene porque está rotando 90 grados L y está rotando 90 grados K. En pocas palabras, rota el sentido del vértice, pero el ángulo o apertura sigue siendo el mismo. Eso aplica tanto para ángulos agudos como para ángulos obtusos. Cuarto teorema dice dos ángulos, un agudo y otro obtuso, que tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son suplementarios, ¿no? Si este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso, y K y K' son perpendiculares, L y L' son perpendiculares, la suma de ambos, de alfa y de beta en este caso, me va a dar 180 grados. ¿De acuerdo? Y ese es el último teorema. Ejemplo 1 dice, se tienen los ángulos, identifiquemos los ángulos. En este caso tenemos los siguientes ángulos. ¿Qué ángulo es ese? A o B es este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Ese ángulo que se forma ahí se llama A o B. B o C es este ángulo de acá, que está graficado. De nuevo, eso es B o C. Y el último es C o y D, ¿no? Tenemos tres ángulos. Nos dice que dos veces A o B, es decir, el doble de este espacio, es tres veces C o D, este espacio de acá, ¿no? Este segmento de aquí es dos veces el triple de CO. Ahora, tenemos otro ángulo. Me dice el ángulo entre los vértices A o C. ¿Cuál es ese? A o C. Es ese espacio de ahí. Me dice, tiene de ángulo 92. Y es esa parte de ahí. Ahora, B o D es 76. B o D es 76, que es lo que está inscrito ahí. ¿De acuerdo? Ahora, nos piden determinar el ángulo B o C. Eso lo vamos a dejar graficado con color rojo. ¿Cuál es el ángulo B o C? Este de aquí va a ser nuestra incógnita. Y ya está representada acá, ¿no? Este ángulo de aquí necesito. Ahora, ¿qué datos tenemos? Tenemos de que A o C, es decir, el ángulo
perdón, desde acá. El ángulo que tiene este espacio de acá es 92. ¿Qué ángulo se forma acá? El ángulo AOB. AOB, ¿a qué debe ser igual? Para que se cumpla que AOC es 92. Supongamos que la apertura de las líneas rojas es X, ¿no? Estamos suponiendo eso de ahí. Que esto mide o tiene X grados de ángulo. Si nosotros juntamos ambos ángulos, esto es AOB más BOC, de los cuales AOB no conozco su valor, BOC sé que vale X, pero, perdón, esto es C. ¿Ya? AOC, es decir, la apertura general, todo eso, es la suma de estos dos ángulos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Son esos dos ángulos de ahí. AOC es 92 grados y 92 grados es la apertura AOB, hasta aquí, aquí es B, y la apertura BOC, que ya lo llamamos X. Entonces, AOC es 92 menos X. ¿Qué es lo que se reemplaza acá? En cambio, si nosotros lo vemos de esta forma, lo que está con verde, que es B o D, a B o D, ¿qué ángulos lo forman? Este primer ángulo y este segundo. ¿Cómo se llama el primer ángulo? BOC, y el segundo ángulo sería COD. ¿Cuánto mide BOD? Según el problema, 76 grados. ¿Cuánto mide BOC? Ya le hemos dado un valor X. ¿Cuánto mide COD? Sería la incógnita, ¿no? Si yo despejo COD, 76 menos X, que es lo que hemos reemplazado acá, ¿no? Y ahí ya tengo la ecuación. 2 por 92 menos X, y eso es igual a 3 veces 76 menos X. Verán que el resultado es X igual a 44 grados, por lo tanto, la respuesta es que el ángulo formado entre los puntos B o C es 44 grados. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna consulta antes de terminar la clase el día de hoy? Disculpe, la resolución del banco de preguntas que hemos estado haciendo, ¿ya lo subí a Classroom o lo va a subir? No los he subido, los voy a subir ahora en la tarde, de que termine mi última clase, lo voy a dejar ordenadito para que igual lo puedan ir revisando, ¿no? El examen, bueno, no en la próxima semana, sino en la subsiguiente, pero igual, ¿no? Para que aprovechen el feriado, tal vez para estudiar, ¿no? Entonces el examen está entre los primeros días de marzo, ¿no? El primero, el por ahí estaba diciendo el ingeniero. Sí, es el 2 y el 3, si no me equivoco. O el 1 y el 2, pero en estos 3 días está el examen. Y ya, al final va a entrar todo lo general de matemáticas, ¿no?
Sí, el examen final es de todo lo avanzado. Ah, ok, gracias, gracias. Bien, entonces con esto terminamos hoy.